Bueno, a nombre del Centro de Educación y Culturas Americanas y el Departamento de Educación Parvularia de la Universidad de Atacama, le damos la más cordial bienvenida al cuarto webinar correspondiente a la mesa Educación Intercultural en Infancias Latinoamericanas, de la 9ª Jornada de Educación y Culturas Americanas. A continuación dejaremos un link en el chat correspondiente a la asistencia para que puedan registrarse. Y para dar inicio a esta cuarta jornada, dejo con ustedes a Benjamín Silva Torrealba, coordinador del Centro de Educación y Culturas Americanas, magíster en etnohistoria, quien en esta oportunidad cumplirá el rol de mediador. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas las integrantes del equipo del Departamento de Educación de Párvulo de la Universidad de Atacama, con el cual, como ya se ha dicho en otros días, tengo una relación de cordialidad, casi ya soy de la casa, en el buen sentido del término, y un gusto poder realizar estas 9ª jornadas de educación y cultura americana en conjunto. También quiero agradecer a Susan y a Jean Batista que hayan aceptado la invitación a participar, y es de esperar que todo sea de lo más fluido y que podamos efectivamente desarrollar un trabajo en conjunto interesante para todas. Bien, en honor al tiempo, vamos a darle la palabra a doña Susan Sangüesa Enríquez, que es educadora de párvulos de la Universidad Santísima de Concepción, eso lo averigüé ahora en el interludio. Es doctora en investigación educacional de la Universidad de Alicante y académica del Departamento de Educación de la Universidad de Chile. Ganó un concurso, fue a conocer 2 días en la oficina y de nuevo para Talca al encierro. Y con las nuevas cifras del coronavirus parece que seguiremos, en fin, da lo mismo. Bueno, y su ponencia se llama Resistencia a la pérdida de la lengua y luchas por mantener la identidad de familias que han migrado a Chile. Susan, tienes 20 minutos, yo como historiador soy súper riguroso con el tiempo, voy a avisar antes para que después Jean Baptista exponga y después exista nuestro rico espacio de preguntas. Adelante, Susan. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de las jornadas en la persona de Benjamín, quien me hiciera llegar esta invitación y que me permite hoy día estar aquí con ustedes. Quisiera, en honor del tiempo, centrarme en algunas ideas importantes que creo que son relevantes para discutir en relación a un proyecto que actualmente desarrollo, que lleva en su segundo año, un proyecto Fondesit, que versa sobre los niños y niñas que han migrado y las posibilidades que encuentran en las escuelas, jardines infantiles, para acoger esa lengua y para trabajar sobre la base de su cultura, ¿ya? Hace bastantes años que hemos estado trabajando en realidad con comunidades que han migrado, principalmente en la región del Maule, ¿ya? Y dentro de estos trabajos tiene mucha relevancia lo que hemos podido realizar, no porque lo diga yo, sino por el impacto social, que es finalmente el que nos permite decir si ha servido o no ha servido de algo la investigación. Tiene que ver con el trabajo con las comunidades que han migrado provenientes de Haití principalmente. Con estos compañeros hemos trabajado en escuelas populares, hemos desarrollado programas de educación bilingüe, hemos trabajado con funcionarios públicos de Chile que están en primera línea de procesos migratorios, como la PDI, como el Servicio de Salud, y a partir de ello hemos diseñado y validado programas educativos para trabajar competencias interculturales. Eso es más o menos lo que hemos trabajado. Y puntualmente hoy quiero compartir con ustedes un pedacito de ello que tiene que ver con la respuesta que dan las escuelas y los jardines infantiles, porque esta investigación aborda nivel de educación parvularia y educación básica, y entonces mostrarles un poquito de lo que nosotros hemos ido explorando, pero la particularidad es que no es como habitualmente se suele desarrollar, vale decir desde los niños o desde los profesores, sino que esta vez hemos incorporado las voces de las familias. Ese es el centro, de familias y particularmente de mujeres, ya también lo comentaré, que han venido a Haití. En honor al tiempo, y antes que Benjamín me diga nada,
voy a compartir con ustedes. Yo espero que se vea. No sé si se ve. Sí, ¿Sí? se ve. Sí. Se ve Justo perfecto. mirando. Ahí. Bueno, vamos. Solo para graficar y poner el problema en contexto, según el INE, la cantidad de personas extranjeras que residen habitualmente hoy en Chile llegan a la 1,5 millones al 31 de diciembre del 2019. Me gusta colocar las fotografías que yo voy a ir mostrando son con compañeros y compañeras con los cuales hacemos trabajo comunitario, ¿ya? Entonces son fotos que tienen el consentimiento, evidentemente consentimiento informado, pero que son personas con las cuales nosotros tenemos una relación, ¿ya? Una relación de amistad y de trabajo. Me gusta esta fotografía en particular porque además de centrarse de ser muy ilustrativa, esta tiene la particularidad de que estas mujeres son de diferentes generaciones, son de Ecuador, hoy están en Chile, y uno podría hablar de la gran madre, la abuela, Carmen, que es la que está en el medio, la madre, y Amanda, que es la pequeña que hoy está escolarizada. ¿Por qué suelo decir esto? Porque una primera cuestión que siempre nos preguntábamos era, cuando fuimos a entrevistar a Amanda, que es la pequeña que ustedes ven ahí, nosotros les preguntamos a ella, bueno, sabes que estamos haciendo una investigación y queremos ver cómo tú aprendes en la escuela, cómo te han recibido tus compañeros, porque nosotros sabemos que tú eres ecuatoriana, tu mamá es ecuatoriana, tu abuela es ecuatoriana. Y ella me dice, no, yo soy de Chile, yo soy chilena. ¿Fijan? Entonces, eso nos rompió el esquema y nos hizo empezar a mirar las cosas desde otra óptica. Fue un tremendo aprendizaje y ha sido muy interesante abordar el trabajo de retorno y nuevas generaciones de grupos que han migrado. Allí también a modo de poner en contexto, solamente las últimas estadísticas, pero a mí me interesa destacar, sobre todo, porque como voy a centrarme en la lengua, en que hay muchas familias que provienen de Haití, de Brasil, Estados Unidos, China, Alemania y otros, cuya lengua es distinta a la que se habla aquí en Chile, ¿bien? Pero fíjense que hay una particularidad. Nosotros decíamos, bueno, pero la migración es básicamente hispanoparlante, porque los primeros grupos, Venezuela y Perú, son personas que desde nuestra perspectiva hablan el español. Pero fíjense que incluso en estos colectivos de Venezuela y Perú existen también otras lenguas diferentes. Por ejemplo, en Venezuela, muchos de los que están compañeros de Venezuela que están hoy aquí en Chile tienen como primera lengua el guayú, ¿ya? O el pemón, porque provienen del estado de Bolívar o de Zulia, ¿bien? Entonces, no tenemos que ir muy allá porque también nosotros tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con minorías étnicas y entonces, por lo tanto, hay también allí un tema que tampoco hemos resuelto a nivel de país, ¿ya? Las investigaciones sobre los niños que han llegado desde Haití, que es donde nos vamos a focalizar, nos dicen que la lengua, la transmisión intergeneracional de la lengua es la principal razón por la cual una lengua se encuentra amenazada, ¿ya? Y lo que yo quisiera poner hoy en discusión es precisamente esa idea que tienen las familias respecto de la inminente pérdida de su lengua, ¿bien? Y todas aquellas estrategias que ponen en juego para intentar hacer la resistencia, mantenerla y además con el propósito firme, en la mayoría de los casos, en nuestras entrevistas aparece ello, con la idea de retornar a sus países. Es decir, muchos de ellos dicen, yo quiero que mi hijo estudie, mi hija vaya a la universidad, que tenga un título, pero que siempre vuelva a Haití, ¿ya? Entonces esa idea del retorno siempre está muy presente y es una también de las motivaciones por las cuales en el hogar se mantiene el creol, ¿bien? Bien, otra de las cuestiones que nosotros hemos visto es que en la mayoría, una vez los niños cuando están en la escuela, vemos con mucha preocupación actitudes de rechazo hacia las niñas y niñas provenientes de países distintos de Chile. Esto adquiere una connotación bastante importante porque es necesario ahondar en ella, ¿ya? Ante las condiciones de inmersión lingüística, las madres, según estas entrevistas, impulsan lo que Coronado ha denominado como resistencia lingüística, vale decir la persistencia de las lenguas nativas en condiciones de dominación. Allí hay una mujer grande de 24 años que nos dice, fue como que el primer día de clases fue como que me sacaran un pedazo y me quedé afuera de la escuela tratando de saber lo que pasaría con mi niño. ¿Bien?
Este proceso de adaptación se ha dado en el marco de una política idiomática externa a los propios grupos, la cual ha sido definida poniendo en un lugar subordinado a las lenguas de las familias que han migrado, aunque fíjense que no les dan el mismo trato a todas las lenguas. Basta decir solamente con que no es lo mismo el que nosotros, por ejemplo, en la escuela relevemos el papel del inglés, el aprendizaje del inglés, pero no así del creol, teniendo mayoritariamente en muchas escuelas niños que provienen de Haití. En las palabras de Beckerman, los discursos culturales educativos no ofrecen ninguna solución innovadora a la desigualdad, pero eso no es nada nuevo, eso está documentado, ya lo hemos discutido en múltiples seminarios. Proporcionan además un espacio alternativo en el que se propone una tolerancia de las culturas. Fíjense que siempre dice que hay que ser tolerante, hay que aceptarlos. En la sustitución de la igualdad, ¿bien? Se tiende a minorar, ¿ya? A invisibilizar estas diferencias, incluso como una justificación para su inexistencia. Por lo tanto, la resistencia lingüística no se presenta, según las entrevistas que nosotros hemos podido ver, como un rechazo de aquellos que llegan a Chile, sino más bien como una necesidad imperiosa de mantener lo propio. Traje a discusión algunos casos de estudio que recogimos a través de entrevistas en profundidad. Metodológicamente abordamos un diseño de estudios de casos múltiples en 3 regiones: Metropolitana, Concepción y en Maule, región del Maule. Debido a la pandemia, que es justo cuando nos toca, digamos, realizar el trabajo de investigación, nosotros debimos cambiar la estrategia y ya no ir a los colegios porque ya estaban cerrados, pero sí tuvimos que ir casa por casa, ¿bien? Evidentemente, en ese momento, en esa fotografía, todavía no estaba la situación caótica de pandemia, pero es el reporte. Nos acompañan siempre los mediadores lingüísticos. Ahí está Agustín, que trabaja con nosotros, que son personas que provienen de Haití, pero que llevan mucho tiempo aquí y que han ido trabajando desde las escuelas populares sus habilidades y sus competencias pedagógicas, llegando a diseñar programas de enseñanza de segundas lenguas, incorporando estrategias didácticas y recursos tecnológicos, empleando el aprendizaje colaborativo, empleando la resolución de problemas, las dramatizaciones, etc. Entonces, les pedimos a madres que nos pudieran, madres o padres además, pero todas fueron en general mujeres, quienes decían que tenían a cargo la educación de los niños y niñas. Entonces, les pedimos que si podíamos entrevistarlos en sus hogares, resguardando con todo lo que corresponde en términos éticos, y allí entonces mostramos algunos. Solamente me voy a focalizar en 3 aspectos de los resultados, que son estos. Primero, el proceso de reelaboración de su cultura. Aquí tenemos un discurso que señala que a mi hijo le digo que debe hablar el creol con sus amigos del barrio o aquí en la casa, pero que debe hablar el español en la escuela, ya que estamos aquí. Él me dice que a veces se equivoca y junta los 2 idiomas. Me dice que es muy difícil separar, que debe ser 2 personas distintas. La mamá le pide que sea uno en la escuela y otro en la casa. Bien. Vamos, continuamente las madres apelan a la necesidad de conservar la tradición y preservar sus valores y costumbres, así como las propias formas de organización social. Como se puede observar, los grupos hablantes de lenguas minorizadas no han cedido totalmente a la escuela, aunque sí han ido paulatinamente incorporándola como parte del sistema. Se observa la convicción del deber unilateral. Esto llama mucho la atención, porque ese deber unilateral lo que hace es hacerle sentir que existe una obligación de adoptar la lengua del país de acogida, porque están aquí, ¿ya? Están aquí. Entonces sienten que lo deben hacer, es el deber, ¿bien? Un segundo aspecto es la falta de la reciprocidad, ¿ya? Las madres, una de ellas, por ejemplo, nos decía: a mí no me gusta nada. Nosotros debemos aprender el español, pero ellos no quieren conocer nuestra lengua. Si mi hija no habla, dicen que no sabe las materias. Ella está con un médico, ella nos dice, no sé, es una doctora que la saca de la sala, es una doctora, es un médico. Bueno, era una fonoaudióloga porque la educadora había derivado a este niño digamos, a grupo diferencial, bueno, por trastorno específico del lenguaje, ¿ya?
O sea, lo que quiero mostrar aquí es el tipo de errores, aberraciones en realidad, que se cometen en función de la falta de reconocimiento de estas diferencias culturales y entre ellas la lingüística. Entonces, lo más importante, me parece a mí por lo menos en este relato, es que la madre dice, la profesora dice que tiene problemas, pero yo no lo creo. ¿Bien? Como se puede ver, producto de inadecuados procesos de aprendizaje de la lengua, se les aparta del curso, como yo les comentaba recién, de sus compañeros. Y esto es muy contradictorio porque nosotros hablamos de una lengua que está en constante movimiento, en constante evolución, que es recíproca. Adoptamos incluso los planteamientos de Cummings, de reciprocidad de lengua, vale decir que nosotros apostamos que los niños y niñas, en la medida que se les reconozca y la lengua de origen llegue a la escuela, con mayor facilidad podrán aprender la lengua del país que les acoge, en este caso Chile. ¿Bien? Se están asumiendo muchas cosas que responden en gran medida a una concepción ciudadana de identidad colectiva muy limitada. Lo que se está diciendo es que una lengua es para los nacionales y que deben aprenderla por su condición de querer ser nacionales. ¿Bien? Evidentemente se debe aprender la lengua de la escuela, no estamos en contra de ello, porque facilita indudablemente el aprendizaje y la integración social. Pero lo equivocado nos parece a nosotros que está en el punto de partida, el diferenciar ese nosotros y ellos y el poner en tensión esta condición de nacionalidad. Eso limita las posibilidades de crear un proyecto común, un proyecto recíproco, un proyecto intercultural. Me avisan cuando me quedan 5 minutitos, o no sé si ya se me pasaron. Bueno, hablar, resistir y hacerse visibles. Cuando vamos a buscar a los niños al jardín infantil, nos juntamos con otras madres de Haití, y solo hablamos creol, en la puerta del colegio. Nosotras vemos cómo nos miran las otras madres, y nos reímos, porque no saben lo que decimos. En efecto, hablando creol a las afueras de las escuelas, se hacen presentes, y dicen que existen. Hablando el creol en el hogar, preservan su cultura y preparan a sus hijos para un eventual regreso a su país natal. Les enseñan a sus hijos a hablar creol con otros niños provenientes de Haití, con el objetivo de invertir la dinámica de exclusión, sin que el resto pueda comprenderlos. Hablar creol en la escuela es resistir a lo que la escuela les ha robado, según estas madres, su lengua y su identidad. ¿Cómo miran entonces estas madres y estas mujeres a los profesores y las estrategias que están hoy en las escuelas, la mayoría de las escuelas? Dicen, respecto de la profesora, ella es muy buena, le enseña a mi hijo, lo trata bien. Cuando no entiende a mi hijo, usa su teléfono. También pide ayuda a niños, ayuda a otros niños. Por ejemplo, a Joseph ayuda con las respuestas de mi hijo, porque el mío no sabe mucho español. La sala tiene palabras en creol que hicimos las madres, porque ella nos pidió que le ayudáramos a rotular la sala. ¿Bien? Entonces, las madres señalan que sus hijos deben aprender a distinguir otros códigos lingüísticos diferentes a los que ellos tienen en su país, situación que les preocupa. Sin embargo, ellas también a su vez se sienten tranquilas porque ven en las profesoras y profesores una actitud positiva hacia los hijos. Lo que sí nos llamó la atención es que ellas identifican, a diferencia de lo que nosotros pensaríamos, es que identifican que muchas cuestiones no dependen únicamente de las estrategias y voluntad del profesor, sino que son cuestiones institucionalizadas y que por lo tanto hay fuertes enmarcamientos que impiden entonces el que haya este encuentro verdadero entre culturas. Una última pregunta era, si tuvieras que ordenar estos elementos en una tarjeta que les entregamos, ¿cuáles serían para ti las más importantes? ¿Qué esperas tú como primera cuestión de la escuela o del jardín infantil? Y lo primero que ellos nos dicen es acoger a mi hijo, es decir, el aquelli. Aquelli significa acoger, abrazar. ¿Ya? Luego ellos dicen que reciban las mismas oportunidades. ¿Ya? Y aquí estamos viendo entonces la educación intercultural desde un componente ético y axiológico importante. Que se pongan en mi lugar. La literatura en competencias comunicativas interculturales dicen que la empatía y el ponerse en lugar de otro es uno de los elementos centrales para poder lograr relaciones interculturales. También que tengan en cuenta nuestra cultura, están en ese orden, ¿bien? Que permita nuestra participación y finalmente que nos proporcione información que necesitamos para desenvolvernos dentro de este contexto educativo que es distinto al que nosotros conocemos. Los padres reconocen la incorporación al país y particularmente al sistema educativo como un proceso complejo, debido a que sus hijos dejaron atrás el lugar donde vivieron, sus amigos, sus afectos,
los lugares, sus juegos, las calles, etcétera. Y pasan además por distintas fases cuando están en el pueblo. La literatura ha identificado distintas fases por las cuales los niños que han migrado pasan en la escuela, que van desde la pérdida, el sentir la pérdida de todo lo que ya no tienen, el silencio. Yo quiero comentarles, si es que alcanzo o lo hago después, es que en mi condición también de haber migrado a España por 4 años, aunque fue transitorio, una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, porque tuve que escolarizar a mi hija, era que me decía la profesora, me encanta su hija, siempre está silenciosa, calladita, en el fondo de la sala. Y eso a mí me parecía tremendamente violento, ¿ya? Y ese silencio habla de muchas cosas. O sea, podemos hablar y discutir muchas cuestiones respecto de esos silencios que hoy están presentes en las escuelas en Chile, de todos estos niños que no saben hablar español y que no tienen formas de comunicarse, pero porque además a su interlocutor tampoco le interesa comunicarse. Yo les pregunto a mis estudiantes de educación parvularia cuando les realizo clases de educación intercultural, les digo, ¿ustedes cuando han ido a práctica o recuerdan ustedes cuando eran alumnas? ¿Cuántas veces las educadoras o los educadores incorporaron en las planificaciones elementos importantes, por ejemplo, del patrimonio inmaterial? Vale decir, de las cuestiones que son importantes para los grupos, como por ejemplo, y no estoy hablando solamente de arquitectura, estoy hablando también de rituales, de religión, estoy hablando también de acuerdos, de comidas, de lugares, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pasan por diferentes momentos, siendo uno, como decía, la pérdida, el silencio, la segregación temporal, la agrupación con los que ellos consideran que son sus pares. Todas estas son como diferentes fases. La negación. Sobre todo nosotros hemos visto en los niños adolescentes, jóvenes, es que ellos tienden a negar su propia cultura para ser aceptados dentro de un grupo. Y luego van pasando por diferentes fases hasta llegar a la necesidad y la búsqueda de referentes sociales comunes, que es cuando verdaderamente empezamos a establecer esa relación con otros. Por último, para reflexionar, y con esto termino, tres puntos. La conciliación familiar, las redes de apoyo, la resistencia a perder la lengua de origen. La fotografía que está ahí es el trabajo que hicimos etnográfico aquí en el Maule, con las mujeres de Haití que están ahí, que aunque ustedes no lo crean, esto fue el año pasado, y hay una cuestión muy particular, muchas de ellas llevaban a sus niños, y llevaban a una de las mismas mujeres para que cuidara a esos niños, de manera informal, no era una cuestión que quienes los contrataban tuvieran una sala cuna o un jardín infantil, sino que simplemente esos niños estaban ahí. Y ella se sentía mucho más tranquila teniéndolas ahí. Bueno, ya después podremos a lo mejor conversar sobre esas cosas. Respecto de la conciliación, son las mujeres quienes han asumido la supervisión de lo que tiene relación con la educación de los niños, con el cuidado y con su bienestar. Ellas lo asumen como una tarea propia, ¿bien? Y en ese sentido necesitamos pensar entonces en políticas de conciliación familiar efectivas, de verdad, o sea, de verdad, que no sean de papel. La escasa presencia en la escuela de las familias se sigue considerando como un indicador de desinterés, por ejemplo, como un reflejo de las resistencias culturales de las propias familias. Desde esta perspectiva se responsabiliza a la familia por los logros escolares que tenga o no su hijo. Lo cierto es que hemos constatado en nuestro trabajo que las familias están mucho más presentes de lo que dicen los profesores. Tienen altas expectativas respecto de sus profesores y de la educación que se imparte en las escuelas y colegios. Es aquí un aspecto sobre el cual hay que trabajar, romper con esos estereotipos. Respecto de las redes de apoyo para reforzar su identidad colectiva, las familias recrean en sus territorios rituales de su entorno cultural, fiestas tradicionales, la música, las comidas, las frases propias, la reproducción estética en su forma de vestir, salud intercultural, entre otras. Estas dinámicas llegan a fundar un entorno en donde se recrea el lugar que los vio nacer, es decir, traen ese pedacito de Haití y lo ponen en estas ciudades, siendo el aspecto más relevante las redes de apoyo para enfrentar la pérdida que sienten de su propia cultura y de su lengua como algo inminente. Entonces, esa resistencia que hacen es traer este pedacito de Haití aquí, formar comunidad con Haití, buscar identificación con otros, construir comunidad con otros, para poder hacer de esa manera una resistencia a mantener viva su cultura. Por último, la lengua. Respecto de las lenguas, nosotros hemos visto que la discontinuidad lingüística, eso, de estar en el colegio hablando español, luego llegar a la casa y hablar únicamente creol, solo se da en el espacio escolar y no en la casa de la familia. Es decir, como dije anteriormente, en la escuela se les pide hablar español y en casa mantener la lengua materna. La disonancia lingüística en los niños se refuerza en la consideración que ellos mismos hacen.
Entonces, muchos de ellos, mientras entrevistábamos a sus madres, decían, yo ya no sé si soy haitiano o si soy de Chile. Entonces, esto hace que sus identidades sean cambiantes, frágiles, con problemas muchas veces de adaptación a su entorno, en una edad en la que están construyendo una identidad que les permita insertarse en este nuevo país y en esta nueva escuela. Por último, creo, y me parece que las familias han cambiado mucho en los últimos años. Y mi pregunta es, ¿hay diferentes tipos de familia? Parece que se ha cambiado las funciones, los roles, se le ha dado cierta movilidad a este concepto de familia, se ha ampliado, no se habla de familias, sino de familias. Y yo me pregunto, si hay un cambio tan importante respecto de las familias, ¿cómo ha cambiado a la par la escuela? Eso. Muchas gracias. Interesante también lo expuesto. Y ahora vamos a pasar a escuchar al doctor Giambattista Polis, doctor en Educación de la Universidad Católica de Milán y vicerrector académico de la Universidad Católica Sede Sapientia UCS de Perú. Y quien nos va a exponer su ponencia, UCS Nopoqui y la formación docente de educación bilingüe intercultural, los manuales de lenguas nativas y la etnomatemática. Muchas gracias, Benjamín, de la invitación. Muchas gracias a la universidad por permitirnos este espacio de diálogo sobre el tema de la educación intercultural, sobre todo en el plano lingüístico, como hemos escuchado ahora. El contexto del Perú es diferente, naturalmente. Nopoqui es el nombre de una filial, de una sede de la Universidad Católica Sede Sapientia, que ha sido oficialmente reconocida por la Superintendencia Nacional de Universidades, SUNEDU, del Perú. Nopoqui está situado en una región, Ucayali, y en la provincia de Atalaya, en el corazón de la selva central peruana, donde nace la unión del río Tambo y del río Urubamba, el río que baña el Valle Sagrado de los Incas. Y allí, entre la unión de estos dos ríos, nace el río Ucayali, que después de 1000 kilómetros formará con el río Marañón el río Amazonas. Actualmente, en Nopoqui, no sé si Benjamín puedes pasar la diapositiva. Actualmente en Nopoqui estudian alrededor de 600 jóvenes en 4 distintas carreras. Educación básica bilingüe intercultural. Esta es la fotografía de Nopoqui en medio de la selva. El puntito verde claro representa el lugar, Atalaya, y el verde es la región Ucayali. En el centro del Perú, el territorio es todo de selva amazónica, confina, como ven ustedes, con el Brasil. Esta es la ubicación. Allí estudian en este momento alrededor de 600 jóvenes de 4 distintas carreras: educación bilingüe e intercultural, ingeniería agraria con enfoque forestal y administración y contabilidad. El 60% de los estudiantes vienen de las comunidades indígenas y la mayor parte se prepara para regresar como profesor bilingüe en sus comunidades. La próxima diapositiva. Nopoqui nace y vive de la cooperación entre la Universidad Católica Sede Sapientia y el Vicariato Apostólico de San Ramón. Aquí ven el patio, decimos uno de los espacios de la universidad. La del fondo son las aulas y estos son los jóvenes con su vestimenta típica. Como todas las escuelas del Perú, el lunes por la mañana hay un momento donde se canta el himno nacional y se hace un momento de preparación a las clases. Y en este momento es el momento donde cantan el himno y cada lunes se canta en una de la lengua diferente y ha sido traducido. La otra diapositiva. Nopoqui nace, vive de la cooperación entre la UCS y el Vicariato Apostólico de San Ramón, que es el dueño de los espacios. Allí administra el albergue. En este momento el albergue hospeda 250 jóvenes pertenecientes a una decena de pueblos originarios y es el alma del proyecto. Esta presencia nace
de la colaboración con el Vicariato Apostólico de San Ramón. A través de la presencia del impulso de Monseñor Gerardo Serdín y una decena de sabios docentes de los pueblos amazónicos y de los estudiantes de la carrera de Educación Básica Bilingüe Intercultural, No Pochi promueve el estudio de las lenguas originarias junto con la profundización y la promoción de sus diferentes culturas en un espacio de diálogo intercultural. Como todos saben, en el Perú hay aproximadamente 45 lenguas. Una es el español y las otras 44. De las otras 44, las otras dos más famosas son naturalmente el quechua y el aymara, que tiene una población muy importante que lo habla, pero hay otras casi 40 lenguas que son lenguas de la selva amazónica, de las cuales más de 20 están prácticamente en condiciones de perderse. Y nosotros trabajamos en este momento con jóvenes de 10 lenguas prácticamente. En mi intervención de hoy no me detendré sobre la labor de No Pochi en general, ni sus características en cuanto a proyecto formativo educativo, ni el currículum de estudio, porque requeriría demasiado tiempo, sino me limitaré a tratar de describir dos de los instrumentos que utilizamos en el proceso de formación de los futuros maestros bilingües. Hablaré, por lo tanto, de las guías teóricas y prácticas de la lengua originaria y de los textos de etnomatemática. Este escrito se basa sobre la información que me han otorgado, obviamente, los profesores bilingües que están allá y Monseñor Serdín, que es la persona que ha liderado en estos años la investigación sobre las lenguas originarias. Los inicios, no sé si hay una diapositiva sobre el inicio. No Pochi comienza en el 2007. Estos son los chicos de una de las promociones, de los graduados, y cuando inició la primera promoción. Este que ven a la derecha de la imagen es Monseñor Gerardo Serdín, croata que vivió toda su vida en la selva, muchos años solo en una comunidad que es bien conocida, que es Tupac Amaru, que es un pueblo que se llama Tupac Amaru. No Pochi comienza en el 2007 con el programa de educación bilingüe intercultural. Al inicio llegaron para formarse como docentes bilingües jóvenes de 3 etnias, Shipibo, Ashánicas y Jine. Inmediatamente nos dimos cuenta que el conocimiento de la propia lengua era en algunos casos precario y que era importante, por lo tanto, profundizarlo, ya sea en el aspecto teórico como en el aspecto práctico. Para la enseñanza de las 3 lenguas mencionadas, existía en esta época un bosquejo gramatical de la lengua Shipibo, hecho por el Instituto Lingüístico de Verano, que es una institución que en los años 70, 60, 70 fue muy importante en la investigación lingüística y para el mantenimiento de las lenguas originarias en el Perú. Y existía una lista de sufijos de las otras 2 lenguas, incluidas en un diccionario. Para los textos de lecturas había poco, traducciones del Nuevo Testamento y otro poco materiales. Y así que nuestros materiales iniciales mezclaban ejercicios de la lengua con algunos esquemas básicos de la gramática. Un punto importante de cambio, un punto importante de profundización ha sido un proyecto financiado por el Fondo Ítalo-Peruano y explicaré el por qué. Allí hay una imagen después. En el año 2011, la universidad participa en la convocatoria de un importante fondo de cooperación enfocado en el canje de la deuda entre Perú e Italia. El proyecto presentado preveía la financiación de un pabellón para el albergue, de unas aulas, el impulso para los trabajos de investigación, tanto para la lengua, a las 3 iniciales se añadió a la xénica, como para la metodología de la enseñanza y recuperación de los idiomas. Tenemos la imagen de los primeros productos, si la puede pasar Benjamín. Al finalizar el proyecto, se imprimieron, esto es las primeras guías que han sido financiadas por el Fondo Ítalo-Peruano, ven arriba la señal. Al finalizar el proyecto se imprimieron las primeras guías teóricas y guías prácticas para cada una de las 4 lenguas indígenas que en este momento se estudiaban en No Pochi. Y para el castellano, como idioma que desde el inicio hemos considerado escogido como la lengua de la comunicación intercultural. Es decir, la clase para los jóvenes
eran contemporáneamente en castellano en sus lenguas, muchas veces la mañana en castellano y la tarde en la lengua propia los contenidos. En este momento los libros estaban en castellano y los ejemplos en lenguas respectivas. Los cursos de lengua originaria eran estudiados en 4 semestres académicos. Un ulterior paso importante fue la evaluación del CAAP. Dada la importancia del Fondo Ítalo-Peruano, en el momento del cierre, el Estado peruano mismo pidió una evaluación al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Aplicada, el CAAP, que es una de las instituciones peruanas más prestigiosas en el campo de los estudios sobre la Amazonía y los pueblos originarios. La evaluación recomendó que la enseñanza de las lenguas originarias no estuviera reducida a los primeros 2 años de formación de los futuros docentes bilingües, sino que se extendiera durante los 5 años de estudio. Al mismo tiempo, nuestra Facultad de Educación observaba la necesidad de reforzar la enseñanza de la pedagogía y de las diferentes metodologías de la enseñanza en las propias lenguas. Es decir, nos dábamos cuenta que no era suficiente enseñar en español los temas que eran típicos de la pedagogía, la metodología de la enseñanza, la psicología, etc. Esto significaba, por lo tanto, actualizar la malla curricular y hacer que las didácticas y las prácticas preprofesionales se trabajaran en los últimos años favoreciendo el uso de las lenguas originarias. No hay tiempo ahora de hablar de las prácticas preprofesionales, pero fueron un cambio particularmente importante porque a través de los acuerdos con las comunidades indígenas, los chicos nuestros de los últimos años pasan 2 meses al año en las comunidades haciendo las prácticas en lenguas originarias. El otro tema importante, la otra diapositiva, la etnomatemática y su importancia metodológica. Esta es la evaluación que hizo el CAP, de la cual les hemos hablado, y podemos pasar a la otra diapositiva. A la que sigue. Perfecto. En la tercera malla curricular se introdujo la etnomatemática por sugerencia del Ministerio de Educación peruano. Pero pasó mucho tiempo antes que lográramos entender bien qué era necesario. Algunos en el Estado peruano y también en el Ministerio pensaban que etnomatemática significaba reemplazar manzanas por plátanos y que esto era suficiente. En realidad, en primer lugar, habría que buscar que la matemática fuera comprendida según la cultura y la mentalidad de estos jóvenes y niños. En este tiempo, entonces, Monseñor Serdín, que es la persona que lidera los trabajos etnolingüísticos, pensó con los profesores iniciar una investigación con el pueblo shipibo, dado el conocimiento profundo de la lengua y la cultura que tenía él y nuestros profesores. Así, pidió a un docente de matemática, profesor Rudy Flores, que elabore un esquema de los operadores y demás símbolos matemáticos, y comenzaron a trabajar los profesores y él para comprender cuáles de estos conocimientos tenía el pueblo shipibo. En un primer reporte, los docentes enumeraban muchos conceptos que sus antepasados no comprendían o no conocían. Esta situación nos hizo surgir una pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que estos pueblos hayan sobrevivido en muchos casos durante 2000 años en la selva? Esto obligó a cambiar el método de acercamiento a la matemática. Es decir, arguimos que no era importante verificar lo que no sabían los pueblos, sino lo que sabían, lo que conocían. Fue así que la pregunta básica cambió a la siguiente: ¿cómo se relaciona, en este caso el pueblo shipibo, con el espacio y el tiempo? Dicho sea de paso, definir espacio y tiempo en shipibo era un reto y sigue siéndolo. El resultado fue un escrito bilingüe de unas 20 páginas que desarrollaba los siguientes temas: instrumento de medición y medida, cómo construir una casa, cómo construir una canoa, cómo vestirse, cuáles son las partes del día, las partes del año, las edades, los puntos cardinales, 100 términos de organización de espacio y tiempo, el origen de los números naturales en el pueblo shipibo y cómo se formaban los numerales. Después se tomó el esquema de los símbolos matemáticos anteelaborados
y se tradujo en shipibo, junto con ejemplos que servían para leer en shipibo las operaciones y proponer varios ejemplos de cómo funcionaban los símbolos, tanto en aritmética y álgebra como en geometría y lógica. Igualmente, se incluyeron los símbolos de los conjuntos. La guía se componía así en dos partes. Mientras que en la primera parte se profundizaba en la cultura indígena, en la segunda se abordaba la matemática universal, pero desde la cultura shipibo. Lo más difícil resultaba la conceptualización, definir los conceptos desde la lengua y la comprensión indígena. Este trabajo ha sido replicado después en 4 lenguas más: ashánica, axénica, yanesha y jine. Estas guías fueron publicadas en el año 2016. Actualmente en Nopoki estamos en proceso de plasmar los materiales para el segundo año de estudio de la etnomatemática, es decir, los conjuntos, la aritmética y la álgebra, y para el tercer año quedan los temas de geometría, trigonometría y estadística básica. La ulterior diapositiva. La aplicación de la metodología descubierta a las lenguas. Motivados por el material de etnomatemáticas, el equipo de los docentes bilingües con Monseñor Serdín decidió que podía ser importante plasmar también guías teóricas bilingües. Se trataba, por lo tanto, de diseñar un material de enseñanza para la gramática de las lenguas originarias, donde no solo los ejemplos se presentaran en lengua indígena, sino también la terminología y las definiciones, en forma comparativa, lengua indígena y castellano. Hasta el momento se han publicado 6 guías teóricas de los idiomas castellano, jine, axénica, shipibo, xánica y yanesha. Y estamos por publicar las últimas 2 guías teóricas, machiguenga y no machigenga, para complementar el estudio de cada una de las lenguas que se estudian en Nopoki. ¿En qué consiste la novedad de las guías teóricas para la enseñanza de la lengua originaria? Las 8 guías teóricas de la lengua, castellano, jine, axánica, shipibo, axánica, yanesha, no machigenga y machigenga, según el orden de publicación, tienen la misma estructura. En la introducción se tratan los conceptos básicos de los idiomas. Después viene la parte que estudia la morfología, seguida de la sintaxis. La parte final presenta varios temas con el título de corrección comunicativa, que abarca la teoría y las características de la comunicación humana. Una sección de ortografía y acentuación en cada una de las lenguas y otra parte extensa orientada a la redacción. Lo más significativo de estas guías, y creo que es la contribución teórica importante de Nopoki a la etnocultura, a la etnomatemática y a la lingüística comparada, es que los temas gramaticales y los conceptos están por la primera vez elaborados en sus respectivas lenguas. Tienen, por lo tanto, un enfoque metalingüístico. Ciertamente existen trabajos lingüísticos sobre las lenguas originarias que se enseñan en Nopoki, pero no conocemos publicaciones en las que los términos lingüísticos, sintácticos, gramaticales y morfológicos hayan sido traducidos o elaborados en las lenguas originales. Esta característica permite al docente bilingüe enseñar la gramática de su lengua en su lengua, constituyendo así un enriquecimiento significativo del propio diccionario. La idea que está en el origen de este trabajo es que la lengua, como ha dicho la profesora que me ha precedido, es un organismo viviente que debe encontrar la forma de expresar lo que entra en su horizonte de conocimiento y es capaz, por lo tanto, de incorporar nuevos conocimientos y darle forma expresiva. Ha sido un reto encontrar y a veces crear las palabras adecuadas para los conceptos gramaticales. Un esfuerzo que ha requerido del saber de los profesores indígenas, de los sabios. Se han buscado no solo conceptos gramaticales, a los que se han reunido en un glosario al final del libro, sino también el discurso gramatical, el lenguaje gramatical en el idioma indígena. Podemos ver otras diapositivas, vemos algunos de estos ejemplos. Esto es un ejemplo de la matemática, de la etnomatemática. Como ustedes pueden ver, no solo hay la frase en castellano y hay la traducción en lengua nativa, de manera que el profesor puede enseñar directamente
en su lengua los conceptos de matemática, cosa que no se podía hacer a este momento. A la otra diapositiva. Esta es una parte del libro. Esto es un ejemplo de la aplicación a la lengua y por lo tanto ustedes pueden ver a la parte izquierda el concepto de sustantivo traducido en Gine, la afirmación de qué es la explicación de qué es el sustantivo en Gine y los ejemplos de sustantivos en castellano en Gine. Así funcionan todas las lenguas. Esto permite que la enseñanza de la propia lengua no se limite, como sucede en muchas escuelas bilingües interculturales del Perú, a enseñar algunos nombres de las cosas, algunos sustantivos o adjetivos, y lo que se queda en forma rudimental, sino que la escuela sea efectivamente una escuela bilingüe. La otra diapositiva. Esto es el ejemplo del Shipibo, que es un ejemplo particular porque el Shipibo tiene ciertas características que son propias, e inclusive la definición de qué es la lengua o el idioma, de qué es un dialecto o una variante, y naturalmente en castellano por un lado y en la propia lengua por el otro lado. La otra diapositiva. Esta explica lo que voy a decir ahora. En los libros, además de hacer permanente comparación entre las respectivas lenguas indígenas y el castellano, ayudado con numerosos ejemplos, se hace con numerosos ejemplos. Este recurso ayuda para que el discurso se lleve adelante dentro de los parámetros de cada una de las lenguas. Por lo demás, las lenguas indígenas son de tipo aglutinante, frente al castellano, que es de tipo flexivo. Las primeras aglutinan muchos morfemas en la creación de palabras, especialmente del verbo. Finalmente, la parte de la sintaxis está orientada a la redacción y también a la expresión oral. Las reglas concretas se presentan en la última parte del libro. Aquí ven, por ejemplo, un ejemplo en Nomatzigenga, donde la frase que está, veamos el significado, por ejemplo, la frase "le dijimos en vano" es una sola palabra en Nomatzigenga. Y en la parte abajo se explica en la propia lengua, con la comparación en castellano, el significado de cada fragmento del verbo aglutinante. Así se hace en todas las lenguas. No sé si podemos ver otros de los ejemplos. Actualmente, estos son varios ejemplos. Esto es el Yanisha. No sé si hay otra diapositiva con otro ejemplo. Estas son las guías que se han logrado imprimir. Otra diapositiva. Estas son las guías prácticas. Nos paramos aquí. Después de este ejemplo, hemos decidido también hacer guías prácticas. Cada guía teórica está acompañada por guías prácticas, materiales que se emplean durante los 6 semestres. Estas guías prácticas contienen un texto de lectura y actividades de comprensión para cada semana de clase. También presentan actividades de análisis gramatical sobre el texto y otras partes de creatividad, especialmente de redacción, tanto en castellano como en la lengua indígenas. El temario previsto para las lecturas es el siguiente. Para las guías bilingües tenemos como 6 secciones. Una dedicada a las conversaciones básicas, una dedicada a los relatos indígenas, una dedicada a la historia y la cultura de cada uno de los pueblos, una dedicada a la constitución política del Perú y a los derechos humanos y derechos indígenas, y explicaré después por qué, unos con un texto del Evangelio de San Marcos, porque es el texto que tenemos en todas las lenguas originarias, y la otra sección de literatura juvenil de escritores peruanos en lenguas indígenas y escritores hispanos y escritores universales. Y las guías para la enseñanza del castellano, porque se enseña también el castellano, contiene relatos populares amazónicos en la primera sección, en una segunda textos de escritores amazónicos, muchos de los cuales son solo en castellano porque no están en sus lenguas,
La tercera parte, textos de escritores peruanos. La cuarta, escritores latinoamericanos. Finalmente, la quinta, escritores españoles. Y la última, escritores de otras lenguas. Estamos próximos a publicar las guías prácticas de los ciclos primero, segundo, quinto y sexto, que darán para el año 2021. Esperamos que por este año, en mayo, se puedan concluir. Estos son los resultados obtenidos en este tiempo. Decía que había una sección dedicada a la Constitución Política del Perú, de derechos humanos y derechos indígenas, porque muchos de nuestros alumnos, cuando terminan sus estudios, pueden también hacer un curso en acuerdo con el Ministerio de Cultura del Perú para volverse traductores oficiales de su lengua y, por lo tanto, para participar a todas las acciones que sus comunidades necesitan desde el punto de vista de la representatividad frente al Estado. Participan, por ejemplo, traduciendo en procesos civiles o procesos penales, o pueden apoyar a sus conciudadanos, a la gente de su pueblo, por lo que se refiere a todos los trámites con el Estado peruano. Esto es un poco la experiencia de estos años. En la universidad se han graduado en estos últimos 7 o 8 años aproximadamente 230 jóvenes, y todos ellos están trabajando como docente en escuela bilingüe de sus comunidades, y algunos, 3 o 4, como expertos de educación bilingüe intercultural del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Espero se haya entendido el tipo de trabajo que se está haciendo. No escucha, Benjamín no lo escucha. Estás sin el micrófono, Benjamín. Perdona. Bueno, agradezco al profesor Boris por su presentación y damos paso ahora a un, ojalá extenso y rico espacio de diálogo con las y los asistentes respecto a las ponencias presentadas. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Se le puede abrir el micrófono, ya que tenemos certeza que todos van a preguntar en relación a situaciones académicas. Bueno, como moderador voy a partir yo. Tengo una pregunta para cada uno, que es cómo, algo habló Susan, pero el contexto del coronavirus que ha afectado a Perú, a Chile y al mundo entero, ¿ha limitado o les ha planteado nuevos desafíos en los procesos de investigación que están realizando? Para mí, como investigador, yo realizo otros temas, pero ha sido una complicación y una oportunidad de innovar. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes que están realizando estas investigaciones que han presentado este año de coronavirus, que aparentemente será más de un año, en sus procesos de investigación? Si quieres parte tú, Susan, en el mismo orden, y después Jean-Baptiste. Bueno, estábamos esperando eso. Bueno, primero felicitaciones, Ian, muy interesante el trabajo que han realizado y un tremendo aporte en términos de recursos pedagógicos, educativos, lo que ustedes han desarrollado, así que muchas felicitaciones por ese hermoso trabajo además. Bueno, respecto de tu pregunta, Benjamín, como te comentaba, yo dirijo actualmente un proyecto Fondesit regular, y yo te respondería desde dos perspectivas. La más administrativa, que es que la Agencia Nacional de Investigación a todos los proyectos en curso les permitió 3 opciones, una de ellas extender plazo, otra modificar metodología y otra devolver el proyecto y los recursos. ¿Bien? Entonces, en función de ello, en mi caso opté por la extensión de plazo sin recursos adicionales, lo que me va a permitir eventualmente un año más, quedan 2 años, y poder digamos, aplazar un poco el resto del trabajo de campo. Yo ya había hecho una primera parte, pero todavía me queda la otra parte. Respecto de lo que tú muy bien decías, creo que ha sido una oportunidad. O sea, definitivamente debo ser muy sincera en decir que el proyecto estaba focalizado única y exclusivamente en los niños y niñas y en las escuelas. Escuelas entendido como espacios cerrados, ¿bien? Así se fue el proyecto inicialmente. Y cuando ya te pones a pensar con el equipo, bueno, a nosotros nos interesa saber
¿qué pasa en esa escuela? Pero nosotros pensábamos que teníamos que ir a mirar lo que pasaba en esa escuela, a observar lo que pasaba en esa escuela. Y resulta que nos dimos cuenta que habían voces que nunca estaban presentes, o muy pocas veces presentes. Pero después, además, conversando con ellos mismos, decían, tenían mucho más información de la que nosotros pensábamos. O sea, yo podría haber ido y preguntarle a la profesora, a la educadora, al educador, ¿qué estrategias empleas tú para trabajar con niños que no hablan la lengua, el castellano en este caso? Y seguramente me hubiera dicho, mira, empleo determinados recursos y estrategias. Pero es que las madres nos describieron muy bien las estrategias, el uso de recursos tecnológicos. Ellas miraban y observaban cuando iban a dejar a los niños, no sabían, el teléfono, las educadoras tomaban el teléfono y hacían las traducciones. Y le pasaba el teléfono a la madre o al padre y le decía que le escribiera las palabras y hacían la traducción con el teléfono. Fíjate que la figura teórica del par mediador, que está muy documentado respecto de cuando yo no puedo entrar en una comunicación directa con otro, actúan mediadores, como también hablaba mi compañero, dijo que el Ministerio de Educación preparaba traductores, me lo apunté porque después quiero hacerle preguntas sobre ello a Ian. Bueno, acá también, fíjate que lo que pasó con el tema de las familias es que tenían muy clara la figura del par mediador, es decir, es que él tiene un compañero que viene de Haití, que tiene más tiempo y que es quien actúa mediando entre la profesora, sus pares, el conocimiento, etc. Entonces esa figura era muy importante y nosotros pensamos que esa respuesta solo la íbamos a tener, equivocadamente por cierto, desde las voces de los niños o de los profesores, pero no nos habíamos planteado la idea de tener el mismo objetivo, pero mirado desde la perspectiva de los padres. Entonces eso para nosotros ha sido muy, muy relevante. Si tú me preguntas también en términos personales de aprendizaje, hay una cuestión que me llama mucho la atención, y es la invertir la cadena de discriminación. Eso para mí ha sido nuevo, y nótese que en la tesis doctoral estudié 4 años en España la migración con 1000 y tantos escuelas y niños y niñas, pero yo no me había detenido a pensar que esos encuentros comunicativos que se tienen fuera de las escuelas, que siempre ocurren porque cuando en mi calidad de inmigrante iba a España y me encontraba con mujeres de Marruecos, padres de Rumania, etcétera, etcétera, yo veía que ellos hablaban entre ellos. Y nosotros no entendíamos nada. Y ellos hablaban y hablaban y hablaban. Y nosotros no entendíamos nada. Entonces, el darle una nueva lectura respecto de eso, desde la interpretación que hacen ellos, que dicen, les gusta discriminarnos porque nosotros no entendemos lo que están hablando. Y muchas veces ustedes hablan delante de nosotros y nosotros no tenemos posibilidad de decir nada porque no tenemos idea de lo que están diciendo. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, ¿ya? No estoy justificando con ello, digamos, lo adecuado o no de la estrategia. Lo que estoy diciendo es que hay una estrategia respecto de eso, hay una intencionalidad respecto de eso. Y eso a mí me parece que es interesante indagar con fines educativos, con fines de poner esta cuestión en discusión y ver, digamos, cómo se puede trabajar sobre la base de ello. Entonces, en términos, como te digo, administrativo ya hubo una solución, pero que fue no a nivel de nosotros, sino a nivel Estado. Y por otra parte, a nivel de etnografía, lo que nos movimos nosotros fue un poco a mantener siempre los propósitos, pero buscar nuevas estrategias para acceder a esas mismas preguntas de investigación. Es decir, empleando las voces de otros actores, triangulando con otros sujetos, aproximándonos con medidas de seguridad, ya no a la escuela, sino a los propios hogares, donde veíamos que la relación, además de una conversación, era mucho más íntima, era mucho más rica, que además me permitía describir el contexto donde el niño se sitúa, la familia. No sé si ustedes saben, pero por lo menos en Talca, Santiago, cuando íbamos a visitar esas casas, habían fácilmente 10 familias dentro de la casa. Y por ejemplo, una cosa que a muchos les llama la atención es que había muchos colchones en el living. Entonces decía, ¡ay, qué desordenado, qué falta de aseo, qué falta de prolijidad! Pero resulta que las costumbres, y nos explicaban ellos mismos, es que los niños y niñas tienen ese espacio para moverse, para jugar, y ellos saltan arriba de las colchonetas, por ejemplo, de los colchones. Y ellos digamos, son su forma de esparcimiento, es una comprensión distinta. Bueno, entonces el tener la posibilidad de mirar eso, que la verdad no lo habíamos planteado de esa manera inicialmente, creo que ha sido un tremendo aprendizaje en términos de formarnos como investigadores, seguir formándonos siempre como investigadores, y usar la creatividad para poder, digamos, continuar con la investigación. Jan Batista. Obviamente a nosotros nos ha creado muchos problemas el tema del coronavirus, porque en la zona donde estamos, en Atalaya, basta que llueva para que Internet no funcione.
y por lo tanto hacer escuela a distancia es prácticamente imposible. Entonces, los chicos que están en las comunidades donde el Estado no ha permitido en muchos casos poder enseñar, hacer escuela, aunque en las comunidades indígenas no había situaciones de coronavirus. Y por lo tanto, yo considero que en gran parte de la selva peruana se ha perdido un año académico. Esta es la realidad de lo que ha sucedido. Por lo que se refiere al trabajo de Nopoki, nosotros tenemos una doble situación. Como he dicho, 250 chicos están en el albergue, porque la universidad es concebida como un campus donde hay un internado, un albergue. Con ellos se ha trabajado muy bien. Y hemos invitado a los profesores bilingües que podían a quedarse con los chicos en el albergue. Hay casas para los profesores visitantes. Y por lo tanto, ha podido avanzar bien la investigación en alguna de estas lenguas, donde los profesores bilingües han decidido quedarse con los jóvenes, quedarse en el albergue. Monseñor Gerardo se ha quedado, se ha enfermado de coronavirus, ha tenido que venir a Lima con un vuelo especial porque estaba verdaderamente mal. En 20 días, un mes se ha repuesto, decimos así, y ha vuelto allá. Entonces, hay un grupo de investigadores que están continuando a trabajar y esto naturalmente continúa. En el caso de los profesores que no han podido estar en el campus, el trabajo es complicado porque las comunicaciones por internet son verdaderamente difíciles. Entonces hay un atraso seguramente en algunos de los materiales que estamos preparando. Contemporáneamente, pero, el CONCITEC, el estímulo de la investigación en el Perú, había financiado desde el año pasado un trabajo conjunto de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nosotros propiamente en formar unos diccionarios morfológicos informados, correctores morfológicos informados de 4 de las lenguas. Y este trabajo, que es un trabajo que va junto con expertos de informática, ingenieros informáticos y nuestro profesor bilingüe, de lo contrario ha podido continuar en esta situación. Se espera por el próximo año, el 2021, tener estos correctores morfológicos informados de 4 lenguas, Yanesha, Jine, Shipibo y Ashánica, que podría ser un instrumento interesante porque es una especie de Google, de traductor, decimos así, de estas lenguas y podría ser muy interesante en general para el país, para que la posibilidad el acceso a la administración pública por parte de estos pueblos pueda suceder en sus propias lenguas, que es la gran dificultad de ahora. Por esto son necesarios todavía los traductores, porque en muchas de estas poblaciones, sobre todo las personas mayores, que conocen muy mal el castellano y por lo tanto necesitan de esta situación de traducciones. Esta es la situación actual. No sabemos tanto que, por ejemplo, para el próximo semestre, justo en una reunión de la semana pasada, hemos decidido que no abriremos el ingreso a los estudiantes del primer ciclo hasta agosto, porque es muy difícil que puedan venir de las comunidades en este momento de pandemia y no hay los permisos sanitarios para venir de sus comunidades a Atalaya y quedarse en el albergue. Por lo tanto, los chicos que están en el albergue han decidido no regresar a sus comunidades, con ellos continuaremos el trabajo y los nuevos ingresantes de primer ciclo lo convocaremos en agosto, haremos con ellos un ciclo prepedéutico y prácticamente en el 2022 iniciarán sus carreras de educación bilingüe intercultural. Esta es la situación nuestra actual en esta zona del Perú. Bien, hay una pregunta para Susan de parte de Amanda. ¿Qué reflexiones han surgido por parte del profesorado respecto a los desafíos de educar en contextos interculturales, sobre su formación y práctica docente, ello relacionado con lo que plantean las madres y estudiantes haitianos? Susan. Ahora sí. Gracias, Amanda, por tu pregunta. Yo apunté algunas cuestiones aquí respecto a tu pregunta. Lo primero es que cuando tú dices qué reflexiones han surgido, una de las primeras fue qué estamos enseñando en las escuelas. O
sea, qué contenidos, qué saberes son los que estamos nosotros privilegiando por sobre otros. Y hacernos conscientes respecto del estatus de esos saberes. ¿Por qué consideramos que unos son más relevantes que otros? Si es que los consideramos de esa manera, ¿ya? Y en ese sentido, lo que creo que habría que trabajar arduamente es en la identificación de saberes propios de las diferentes culturas y su incorporación al currículum y experiencias educativas de manera concreta, ¿ya? Entonces, cuando tú abandonas que ya no necesito, quizás, quiero poner un ejemplo muy burdo para hacerlo notar, quizás no necesito conocer, por ejemplo, la guerra XXX que ocurrió en tal año, me va a decir el historiador aquí que me va a matar, Benjamín, pero sí yo puedo conocer, por ejemplo, la historia, y lo conocen, de hecho, una de las primeras experiencias que tuvimos con nuestros compañeros mediadores lingüísticos que provienen de Haití fue que cuando ellos les dijimos, oye, vamos a trabajar con la PDI, necesitamos que ustedes puedan enseñar el creol a ellos para que ellos puedan tomar las denuncias, para que ellos puedan apoyar los procesos de regularización. Una de las primeras cuestiones que dijeron los propios compañeros mediadores lingüísticos de Haití, nos dijeron, bueno, antes de enseñar la lengua, primero les voy a contar la historia de Haití. ¿Dónde está Haití situado? Y dos cuestiones importantes. ¿Dónde queda Haití? Primero para que sepan dónde queda Haití. Y yo diría que lo más relevante es la historia de esclavitud de Haití, para que pudieran comprender esa lucha permanente respecto de la vida. O sea, esas eran las palabras que ella nos decía. Entonces, cuando yo empiezo a colocar en el currículum tradicional, conservador, clásico, técnico, si ustedes quieren ir ya a los enfoques teorías curriculares, a incorporar otro tipo de saberes, ese currículum ya va tomando, como decía recién mi compañero, esa movilidad o ese dinamismo. También creo que es importante que las y los educadores empiecen a pensar como desafío en la ocupación de otros espacios educativos y especialmente en tomarse aquellos espacios públicos, porque el tomar espacios públicos con fines educativos tiene per se un posicionamiento político. Y eso es importante, es decir, este espacio es de todos, nos pertenece. Entonces, en concreto, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho han sido ferias en las cuales madres, niños, conversan en la calle, se reúnen en espacios públicos, comentamos un libro, cuentan los cuentos tradicionales de esos países, pero en las plazas, en los parques, en las juntas de vecinos. Esos espacios que habitualmente en la formación de educadores y educadores están relativamente o muy poco desarrollados. Creo que hay que tener como punto de partida el reconocimiento y la valoración de estas diferentes lenguas y poner atención en la formación de educadores respecto de esa relación que suelen establecer de diferencias lingüísticas, déficit lingüístico. Esa idea del déficit de la lengua es necesario erradicarla, pero de la formación de manera muy importante, ¿bien? Porque además eso trae consigo muchas prácticas. O sea, no es solo que yo piense que tiene un problema de lenguaje, o tiene un trastorno de lenguaje, o tiene una dificultad en el lenguaje. Es que mis prácticas y mi relación con el otro cambian. Entonces, y eso es sobre eso hay que trabajar. Y también creo que ha quedado en evidencia, a partir de los desafíos que me pregunta Amanda, la necesidad formativa de las y los profesores, en formación inicial docente y en formación en activo. En la formación inicial docente, nosotros estamos trabajando actualmente en el núcleo de investigación en la Universidad de Chile, en la idea de transversalizar estos cursos que aborden temas como los que acabamos de discutir. ¿Por qué? Porque suele quedar en el plano de pedagogía para la diversidad, un curso en todo el educación intercultural. Pero bueno, si yo para saber de educación intercultural tengo que relacionarme con otros. Entonces, una de las primeras cuestiones es abrir esos espacios. Y eso es una cuestión simbólica. Se los voy a decir de la siguiente manera. En la Universidad Católica del Maule, donde tuvimos un centro de investigación, nuestra primera experiencia fue que hombres y mujeres adultos que han inmigrado, que han llegado a Chile desde Haití, querían aprender español porque estaban quedándose sin trabajo. Y entonces, ¿qué dijimos nosotros? De acuerdo, la universidad es pública, recibe aportes del Estado y tiene un compromiso con lo público. Y por lo tanto, nosotros queremos que este espacio, que está aquí en la universidad, la sala, los equipos, no sé, donde nos sentamos a tomar el sol en el Prado, etcétera, sean espacios en los cuales sean ocupados por las mujeres y hombres que han migrado a Haití. Y ese fue el primer encuentro con el color negro. Y digo color negro porque tengo amigos de color negro que dicen que nosotros le damos la connotación negativa al color, porque a ellos les encanta que le digan negro, porque son negros.
su piel es negra. Lo digo por las conversaciones que hemos tenido. Entonces, el primer encuentro es que cuando caminaban las y los estudiantes, decían, ¿qué está pasando? Hay un montón de haitianos entrando a la universidad, están en una sala. O sea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, esas cuestiones que son muy simbólicas, muy representativas, vienen a romper un poco con estos esquemas. Y por último, yo diría que en términos también concretos, el que las prácticas sean pensadas desde la interdisciplinaridad. Y esto quiere decir que esto no es un tema de educación únicamente, es un tema de salud, es un tema de los psicólogos, es un tema del trabajo social, es un tema de los economistas, es un tema de los abogados, para ver los procesos de regularización, por ejemplo, para ver el tema de derechos de infancia, entre otras miles de cosas. Espero haber respondido. Gracias, Susan. Ahora una pregunta que me parece que hace Karen Martínez para los dos. ¿Qué consejos nos darían para cuidar y conservar las lenguas en nuestro país? No sé si quiere partir Jean Baptiste primero. El consejo es sencillo, hay que hacer un trabajo parecido a lo que se ha hecho en estos años en Nopoque. Es decir, deben haber universidades donde forman profesores para la enseñanza bilingüe en un sentido profundo, amplio. Se debe investigar sobre la lengua, se debe trabajar con las lenguas. Yo podría, ahora no hay tiempo evidentemente, pero es todo un currículum de estudio particularmente significativo. Nosotros hemos insertado en el currículum de estudio para los profesores bilingües temas ligados, por ejemplo, al reconocimiento de la propia artesanía, a la recuperación de la propia historia, todo unas publicaciones de relatos, mitos, relatos de la vida cotidiana de sus comunidades. Es un tema en muchos casos, es un tema de recuperación de la cultura junto a la lengua. Y la segunda cosa, para nosotros lo que ha resultado particularmente interesante es que no se enseña una o dos lenguas nativas, sino que es un trabajo con un grupo de lengua nativa. Y por lo tanto, la universidad misma se vuelve un espacio de diálogo intercultural profundísimo. Muchos de nuestros jóvenes, muchas de estas lenguas son casi incomunicables entre ellas desde el punto de vista estrictamente lingüístico. Y nuestros alumnos normalmente salen de la universidad habiendo aprendido, además, mejorado la propia lengua, el castellano, habiendo aprendido una de las otras lenguas, habiendo aprendido a valorar las costumbres del otro pueblo, las tradiciones de otros pueblos. Ya, normalmente terminan también para casarse, porque obviamente la convivencia durante 5 años crea todo. Pero es interesante la valoración, el respeto recíproco y la creatividad que nace en este ambiente intercultural por las propias características. Como le decía antes, trabajamos sobre 10 lenguas, pero hay chicos de 14 o 15 lenguas, hay jóvenes donde han quedado núcleos de 800, 1000 personas que hablan su lengua. Y lo que intentamos hacer es también ayudarlo a profundizar su misma lengua, su misma cultura. Esto es un poco lo que nosotros hacemos. Hay que cuidar mucho el currículum de estudio que prevé una serie de actividades de valoración de la propia lengua. Susan, sobre qué consejos nos darías para cuidar y conservar las lenguas en nuestro país. O sea, más que un consejo, creo que habría que pensar y reflexionar a lo mejor en conjunto, en sus propios espacios, digamos, formativos, en lo que acaba de decir Jan. Ese enfoque para nosotros lo adoptamos como enfoque teórico, esa reciprocidad de lenguas, que nos muestra, a partir de lo mismo que está diciendo Jan, que es posible que yo aprenda una lengua nueva en la medida que se me permita hablar la mía, la propia. Puedo aprender mucho más fácilmente porque puedo hacer esos intercambios y esas transferencias lingüísticas entre diversas lenguas. Entonces, eso viene un poco a confirmar estos planteamientos teóricos. Y creo también que habría que trabajar sobre la base de talleres con las familias particularmente, e introducir, digamos, todo lo que tiene que ver con, como decía anteriormente, nuevos saberes al currículum. Y creo que lo más importante es visibilizar. O sea, si no visibilizamos la lengua y no la valoramos, es que no existe. Entonces, creo que el trabajo más fuerte está en eso, en reconocer y valorar.
¿Hay alguna otra pregunta o comentario a las y los expositores? Muchas gracias, dijo Karen a las respuestas. Bien, damos por finalizado este cuarto panel de estas novenas jornadas. Susan, tú pusiste 11ª y son novenas, entonces eso nos diste ánimo para no, pues avanzar, súper bueno. También tenemos que contar que el próximo año, junto con extenderle de nuevo la invitación a la carrera de educación de párvulos de la Universidad de Atacama, se va a sumar la Universidad Católica Sede Sapienza, la vamos a hacer latinoamericana, aprovechando este espacio, así que un aviso también para ver si la Universidad de Chile, la carrera de educación de párvulos, el Departamento de Educación también se quiere sumar a la organización de esta jornada. Te lo dejo ahí lanzado. Por supuesto, no soy, yo en este momento estoy dirigiendo el núcleo de investigación en primera infancia y políticas públicas, y si tú me permites un segundito, quiero invitarlos para mañana. Claro. Mañana a las 12 hay si le pueden comentar especialmente a sus estudiantes, desde el núcleo, que actualmente, como les decía, estoy coordinando. Tenemos un núcleo de investigación donde las estudiantes participan como investigadoras en formación, ¿ya? Estudiantes de pregrado, de pre y posgrado, más profesoras y profesores. Y en este núcleo de investigación, ellas han gestionado la propia investigación para salir un poco de esto de las voces de los expertos en los webinarios, y entonces quienes van a exponer son ellas, pero además no lo hicieron solo ellas, sino que mañana exponen las estudiantes de la Universidad de Chile y una universidad de Perú, una universidad de Ecuador y una universidad de Bolivia, si no me equivoco. Son 4 países. Y todas las expositoras son estudiantes de la carrera de educación parvularia de esas universidades que han estado gestionando en conjunto este seminario, donde va a tener temáticas bien interesantes por si ustedes quisieran compartir con algunos de sus estudiantes. Es a las 12 y está en la página web. ¿Ah? Es a las 12 y... Referencia ¿sí? En el chat, o por último me lo manda a mí por WhatsApp y yo se lo voy a llegar. Bueno, perfecto, ¿sí? Pero está, como te digo, lo hemos difundido en la Faxo, en la facultad y en todas partes. Es interesante escucharlas a ellas, yo creo que ellas tienen mucho que decir. Y así que es una bonita experiencia. Felicitaciones, tenemos sello de interculturalidad en nuestra comunidad educativa. Después de este seminario tenemos un tremendo desafío. Gracias, nos dice Rosa Cisterna. Muchas gracias, Rosa. Bueno, y habiendo lanzado esta invitación, agradecido de que ya se suma una nueva universidad y hay otras más carreras interesadas a nivel latinoamericano. Cierro un poco las novena jornada de educación y cultura americana, que este año probamos nueva modalidad, hacer paneles cada jueves. Iban a ser jueves de noviembre, pero hubo una semana final de noviembre que no se pudo por temas de calendario. Y nada, pues el próximo año seguro los contactaremos y estaremos realizando esta nueva instancia. Eso, Daniela. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, agradecemos a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, a Jan y a Susan, quienes nos cautivaron con estos temas tan importantes y tan significativos además para la educación. A continuación, los invito a abrir sus cámaras para poder capturar una imagen con todos quienes estuvieron presentes en esta jornada. Ahí Amanda siempre nos apoya con estas fotografías. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Amanda. Ay. Bueno. ¿Sí? Ya, bueno. Desde ya agradecemos su participación en este cuarto y último webinar ya de la novena jornada de Educación y Culturas Americanas. Saludos fraternos y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós, gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Adiós.